Buenas noches, doctor Contreras. ¿Cómo está? Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? tal? Doctor Saavedra, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lucho, ¿qué tal? Buenas noches.
Doctor Marco Enrique Chipana, ¿cómo está? Hola, hola. Hola, José Luis. Doctor Saavedra, buenas noches. Sí, No buenas sé si me noches. escuchan. ¿Se me escucha? Sí, Sí, Ok. Creo que Buenas noches, primero se va a Marco. dar ¿Qué lectura tal? al acta. Es correcto. sí, esperamos al doctor Pedro Soto y Padilla. Sí, sí, de hecho. En ese orden, pues entonces estamos al tanto para poder conectarnos y empezar. Creo que primero, como les digo, se da lectura al acta anterior. Ujú. Tino, ¿todo bien por Argentina? Todo bien, todo tranquilo, Ya, me contarás ya. gritando los goles. Pero tienes que ser hincha de River, pues. Si no, el doctor No, no. Contreras se va a molestar. No, ya demostró que de Boca, El bostero. No, no. Hablamos ahí, hablamos.
El doctor Soto me parece que ya está conectado. Colegas, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Soto? Doctora Chita, qué Buenas gusto. noches. Qué gusto verlo. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto. ¿Ya están todos? ¿Está el doctor Luis Luchito Contreras, el doctor Marco Chipana? Creo que sí. Luchito, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien, perfecto, perfecto. Ya estamos todos. Muy bien, enhorabuena. Entonces, enseguida voy a dar a la parte administrativa, de la primera parte, y luego dejaré ya a las puertas del control del webinar de esta noche a cargo del Hospital 2 de Mayo con el doctor Marquito Chipana, para que tanto José Luis como Luchito Contreras puedan continuar. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte es la administrativa. Vamos a empezar ya. Colegas, buenas noches. Estoy dando por iniciada una nueva sesión de webinar de la Sociedad Peruana de Neurocirugía correspondiente al martes 25 de octubre del 2022. Tengo que señalar que estamos con algunos problemas para el grupo que está solicitando la visa americana para poder irse al Congreso CLAN que se celebra este año en Miami, Florida, entre el 19 al 24 de noviembre. Hemos tenido varias comunicaciones con el consulado americano acá en Lima, todos de manera robotizada. Sin embargo, el 11 de octubre nos dieron un tipo de respuesta condicionando que es denegado, porque en el momento la pandemia es imperativa para la parte americana y ellos están simplemente a expensas de dar visas según la totalidad en todos los flancos.
Hoy día hemos tenido oportunidad de conversar directamente con Embajada y hemos vuelto a colocar nuevos correos hacia los 3 sitios web que tiene el consulado americano. Entonces, estamos ahora justo a la espera de esos 3 correos que deben de mañana, en 24 horas, activarse para poder tener respuesta a lo que nosotros estamos tratando de realizar, conseguir la visa americana para el grupo que está apuntado con el apoyo del senador americano Marco Rubio, inclusive. Hemos también hecho un recuento para formar un puente hacia Estados Unidos con el doctor José Valerio y también el doctor del ANCA americano, para que nos den el apoyo respectivo en el conseguir la visa desde los Estados Unidos. Pues estamos de varias veces y varias fuentes tratando de lograrlo. Esperemos entonces que esto continuamos en nuestra brega para poder continuar y poder por fin conseguir el apoyo y poder llegar hasta el clan de este año. Muy bien, entonces en segundo término vamos a hacer que nuestro secretario general, el doctor Luis Saavedra, nos haga la lectura del último webinar del martes pasado, webinar número 29 de la reunión de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Luis Saavedra, muy buenas noches. Adelante, doctor. Sí, buenas noches. Procedo a la lectura de la 29ª Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, siendo a las 20 horas del 18 de octubre de 2022, se reunió mediante plataforma virtual Zoom el presidente, doctor Pedro Soto Padilla, el secretario general, doctor Luis Saavedra Ramírez, y el secretario científico, doctor Carlos Vázquez Pérez. Se conectaron a esta plataforma 68 participantes. Sección informes. El doctor Pedro Soto informa que se ha cursado apoyo de Estados Unidos, desde el clan mismo, con una documentación acreditada por un senador americano para poder conseguir la visa y poder asistir al Congreso. La FLAN también ha enviado los cursos pre-Congreso para los que quieran inscribirse, que se realizarán los 2 primeros días del clan. Lectura del acta anterior. Se hizo lectura del acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Orden del día. Se dio inicio a esta parte de la asamblea virtual, dejando en uso la palabra el moderador doctor Humberto Antero Helera Flores, neurocirujano del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, de esta 29ª sesión ordinaria virtual, capítulo norte, Trujillo, con el tema actualización en el manejo de los tumores de la región pineal. Ponente, doctor Johan Choque Velázquez, neurocirujano, con su especialidad en cirugía cerebrovascular y de base de cráneo en el Hospital Universitario de Helsinki. Panelistas, doctor Hugo Heinik Yáñez, past presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, doctor Carlos Mau Vázquez Pérez, neurocirujano del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima. Se inicia la presentación realizando una revisión anatómica de la región pineal, que es una estructura bastante profunda y con gran vascularización que representan un gran reto. La glándula pineal, que es el centro de origen de muchas neoplasias y de quistes pineales. Como reparo anatómico tenemos la incisura temporal posterior, limitada por los lóbulos occipitales, tubérculo cuadrigémino, pared posterior del tercer ventrículo, por el vermis y los hemisferios cerebelosos, que contienen también a la cisterna cuadrigeminal. Además, el sistema venoso profundo, las venas cerebrales internas, las venas basales internas, que llegan a confluir y forman la gran vena de Galeno y que finalizan en el seno recto y luego en el seno longitudinal superior. Además, las ramas de las arterias cerebrales posteriores, con sus segmentos P3 y P4, que van a la corteza de los lóbulos occipitales en sus paredes mediales. Y la estructura que se encuentra debajo del sistema venoso profundo y detrás de las venas vermianas cerebelosas pineales se encuentra la glándula pineal. Aspectos a considerar en la cirugía de la región pineal. Son 4. La posición del paciente, el abordaje quirúrgico, quistes y tumores de la región pineal. En cuanto a la posición del paciente, se usa la posición sentado o con su variante con una mayor flexión del cuello y con mayor extensión del tronco para mayor confort del cirujano sin tener que tomar posiciones no ergonómicas. Es el Prime Sitting Position, la cual permite colocar la mano del cirujano sobre los hombros del paciente, tener una visión perpendicular hacia la región pineal y el sangrado no discurre dentro del campo operatorio.
Nula presentación de embolismo aéreo severo, que produce trastorno hemodinámico, ¿no? Requiere truzas antigravitacionales que usan los pilotos de aviones de alta velocidad, que evitan elevar las extremidades inferiores del paciente por encima del corazón para mejorar el retorno venoso al corazón. Equipos para diagnóstico temprano de embolismo aéreo, como el Doppler ultrasónico, es muy sensible a los artefactos como el USAR bipolar o aspiración. Se recomienda usar la capnografía con una reducción de la presión de CO2. Nos permite una detección temprana, por lo que es necesario que el anestesiólogo esté todo el tiempo en la cirugía y poder responder de inmediato, teniendo acceso a la región cervical del paciente y accediendo a las yugulares para evitar el flujo continuo del émbolo aéreo cuando el cirujano tenga problemas en reparación de la vena. El 20 a 30% de los pacientes presentan tromboembolismo aéreo, pero menos del 1% ha presentado tromboembolismo severo, que se logra solo con un trabajo en equipo. En cuanto al abordaje, tenemos abordajes supras e infratentoriales, que son los más usados en el 90% de los casos, o transcorticales para tumores gigantes o subtemporales si están lateralizados. Variables que influyen en el abordaje quirúrgico: el tamaño de la lesión supratentorial, la relación con el tentorio y la más importante, la relación con el esplenio y el cuerpo calloso. Un solo burjol por encima del seno transverso y se amplía la craneotomía con un diámetro de 3 a 4 centímetros, permite visualizar el seno transverso, evitando lacerar la dura madre. El seno transverso se proyecta a nivel de la inserción del músculo suboccipitales. El acceso a la externa magna no es obligatorio, salvo que tengamos un cerebelo tenso. La incisión de la dura madre llega al límite de la inserción del seno transverso. Puede haber una pequeña incisión del mismo y podría ocasionar microembolismos aéreos, por lo que se recomienda sutura de este borde. En el abordaje paramediano, que es el que se recomienda, no se afecta el sistema venoso profundo y se perforan las venas puentes. En cuanto a la microcirugía, existe una variedad de artículos y videos en cuanto a los resultados y variabilidad de la técnica quirúrgica de acceso directo que se mostraron en la presentación. En cuanto a los quistes de la región pineal, los quistes pineales son considerados como variantes anatómicas y no neoplasias, porque la histopatología muestra tejido pineal normal. Pero si es tejido sano, porque produce síntomas y lleva a la cirugía. Básicamente lo es por el efecto de masa. En el mundo existen pocas series de aplicaciones de esta patología, como Helsinki, con 60 casos. Existen 3 criterios para operar un quiste pineal: que produzca síntomas visuales, diplopia por compresión, que produzca hidrocefalia, que el quiste durante su observación incremente de tamaño, que el quiste tenga un componente sólido con captación de contraste, descartar tumor, y que el quiste sea mayor a 20 milímetros de diámetro, presentando síntomas inespecíficos, cefalea. Existen quistes que miden menos de 15 milímetros que pueden involucionar. La punción aspiración tiene mucha recurrencia. En cuanto a los tumores de la región pineal, tenemos tumores germinales que, a pesar de la resección completa, pasan a radioquimioterapia, pero aún así presentan recurrencia por diseminación meningia a través del líquido cefalorraquídeo. Hay tumores germinales, germinomas, germinomatosos, teratomas, tumores del parénquima pineal, pineocitomas, parenquimales de la diferenciación intermedia, pineoblastomas, gliomas de glándula pineal o de estructuras adyacentes, meningiomas, incluso metastásicos. Existe una fuerte correlación clínica entre los tumores de la región pineal y la raza. El grado de resección completa sí tiene mejor pronóstico que la resección parcial. Se presentó un algoritmo de manejo valorando la presentación o no hidrocefalia, evaluando las características de las neuroimágenes, valorando marcadores hormonales, fosfatasa alcalina, placentaria, beta-HCG, alfa-fetoproteína, conocer la prevalencia del tipo de tumor de cada país, valorar el tamaño del tumor si es menor o mayor a 3 centímetros, valorar la posibilidad de biopsia o resección, valorar tratamiento complementario y o terapia adyuvante. Luego de culminar el rol de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Soto agradeció al moderador, ponentes, participantes
Siendo las 22:15 se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente. Doctor Luis Saber Ramírez, secretario. Muchas gracias, Luis, muy amable. Entonces, doctores, ahora sí vamos a dar inicio al webinar de esta noche que le corresponde al Hospital Nacional 2 de Mayo. Muy agradecido por la presencia de nuestro past president, el doctor Luis Contreras Montenegro, como panelista esta noche. Y voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Marco Chipana, nuestro jefe de servicio del Hospital 2 de Mayo, Servicio de Neurocirugía, para que haga la ponencia el doctor José Luis Hacha Sánchez, en lo que va del webinar de esta noche. Bueno, colegas, adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Pedro Soto. Buenas noches con todos los participantes, agradeciéndole a la sociedad por la oportunidad y de antemano también agradecer a todos los participantes por el tiempo para poder acompañarnos a esta nueva reunión. En esta oportunidad el hospital, a través del doctor José Luis Hacha, va a presentar un tema particularmente novedoso, algo que se ha empezado a hacer de alguna forma en el hospital, gracias al equipo y a la tecnología de la que ahora disponemos. Así que yo creo que va a ser una charla interesante y que va a dar algunos comentarios, tanto positivos como críticos, que creo yo es lo más enriquecedor, ¿no? Poder sacar las cosas positivas de esto. Nos va a acompañar como panelista el doctor Luis Contreras Montenegro. Está de más presentarlo, todos ustedes lo conocen, nuestro colega y amigo, que nos va a dar algunos alcances desde su perspectiva, con su experiencia, de algunas ventajas, repito, y posibles críticas que se puedan plantear al final de esto respecto a la exoscopía y su uso en la neurocirugía. Así que no quiero quitarle más tiempo al doctor Hacha. Por favor, José Luis, puedes empezar. Ok, vamos a compartir. ¿Me confirman, por favor, si es que se está viendo la presentación? Y si se escucha bien. ¿Me confirman si se escucha y se ve la presentación, por favor? ¿Se está escuchando bien? Se ve y escucha claro, José Luis. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Buenas noches tengan todos ustedes, colegas. Yo también agradezco a la Sociedad Peruana de Neurocirugía por permitirme compartir un poquito de la experiencia que venimos teniendo en el hospital referente al manejo de la patología neurovascular, pero con el uso del sistema de exoscopía en el hospital. Todos conocemos acerca de los avances que existen en cuanto a la tecnología que se está utilizando en neurocirugía. Avances que se dan en cuanto a las imágenes, en cuanto a las pantallas, a las nuevas ópticas, a la introducción del uso del internet, del Wi-Fi, del Bluetooth, en todo el equipamiento neuroquirúrgico, y ya desde hace algunos años, en otros países, se viene trabajando en el uso del telescopio extracorpóreo, o también denominado exoscopio. Nosotros, todos los neurocirujanos, utilizamos el microscopio. El microscopio óptico requiere de la interfaz, de ese contacto directo de la cara del cirujano, de la cara del asistente, conectado directamente a la máquina. Pero se han ido haciendo diferentes publicaciones en las cuales estas ciertas incomodidades que se pueden generar por tener ese tipo de contacto del uso del microscopio se ve, digamos, de alguna manera superada por el exoscopio, y sobre todo el mejorado que es el exoscopio en 3D. Esto constituye una innovación tecnológica, pero que viene desarrollándose desde hace más o menos unos 10 años atrás en diferentes países.
y ha ido evolucionando en el tiempo, empezando esta tecnología con los exoscopios en 2D y de alta definición hasta la evolución actual en la que se cuenta con exoscopios o telescopios extracorpóreos con imágenes en 3D y en resolución de alta definición en 4K. Se comenta, está descrito, digamos, en diferentes trabajos que yo les voy a presentar en esta revisión, que ofrece una visión cómoda, que ofrece imágenes en alta definición y sobre todo sin comprometer la exposición y la seguridad del acto quirúrgico. Aquí yo les estoy mostrando, pero antes debo decirle que nosotros, y yo personalmente no tengo ningún interés, digamos, desde el punto de vista comercial, ningún conflicto de interés, pero debo mencionarles las diferentes marcas que existen, porque son los que se encuentran en las publicaciones, como el Viton, el Orbeye, el Modus B, el Kinemo 900, el Brain Prat y el AEOS, que son diferentes marcas de exoscopios que actualmente existen. Cada una tiene sus ciertas ventajas, o desventajas que ofrece uno sobre el otro porque tienen diferentes características y diferencias entre ellos. Algunos tienen integrado ya el filtro para 5-ala, para indocianina, para fluoresceína. Algunos poseen brazos neumáticos o sistemas de multipantallas que permiten un mayor enfoque y sobre todo algunos mejoran la potencia del aumento. Algunos integran ya la neuronavegación, ya vienen integrados estos brazos exoscópicos con el neuronavegador. Algunos tienen el sistema del bloqueo del objetivo y sobre todo a través del Bluetooth ofrecen tener el pedal para poder manejar libremente, ¿no? Y regresar a las posiciones guardadas. Estos sistemas también se van a diferenciar en cuanto a unos ofrecen mejor visualización digital y sobre todo la ergonomía que proporcionan al equipo quirúrgico. Yo les he preparado una revisión en base a diferentes trabajos y en base a la experiencia que nosotros estamos teniendo en el hospital, con, por ejemplo, este trabajo que es presentado acerca del uso del exoscopio en la neurocirugía. El objetivo de este trabajo fue demostrar si es que el uso del exoscopio constituye una alternativa segura en la neurocirugía, efectiva, o que es complementaria al microscopio óptico y que puede ser utilizado como una nueva herramienta técnica en la neurocirugía. Los métodos que utilizaron acá fueron hacer una búsqueda en PubMed, en Ovid, y se realizó una revisión sistemática y metaanálisis, encontrándose 86 artículos en cuanto a los resultados. De estos 86 artículos, 74, es decir, el 86%, fueron publicados en los últimos 5 años. Fíjense que en toda esta revisión se encontraron 1.711 cirugías, de las cuales 1.534, el 89%, fueron cirugías realizadas en pacientes, en sala de operaciones. Se hace esta salvedad, ¿por qué? Porque 177 de ellas, es decir, el 10.9%, fueron realizadas en laboratorios, como parte de la curva de aprendizaje en el uso de los diferentes sistemas. 1.251, es decir, el 72%, fueron cirugías cerebrales, 274, el 16%, cirugías de columna, 9 cirugías, es decir, el 0.5% correspondiente a nervios periféricos, y la tasa de complicaciones las señalan en el 2.6%. En este trabajo ellos concluyen que el uso del exoscopio en la neurocirugía condiciona una alternativa segura, ¿no? Es de fácil uso y que ofrece una mejor visualización en imágenes en 3D, generando una ampliación del campo quirúrgico. Permite, sobre todo, tener una mejor interacción del equipo. Cuando se utiliza este tipo de sistemas, no solamente el cirujano, el primer asistente y el segundo asistente tienen la visualización directa sobre el campo quirúrgico, sino todos, absolutamente todos, tienen la misma visualización, ¿sí? Observando en el sistema de las pantallas, tanto cirujano principal, primero y segundo asistente, el equipo de enfermería y sobre todo los beneficiados, que son los residentes, los estudiantes en formación, que este sistema pues ofrece unas nuevas posibilidades educativas, ¿no?
Aquí yo les estoy presentando, bueno, fíjense, se comienzan a hacer revisiones desde el año 1997, ¿no? Y donde se presentan diferentes publicaciones con diferentes casuísticas. Observen ustedes de que se desarrollan patologías cerebrales tipo gliomas, meningiomas, glioblastomas, metástasis, presentan toda una serie de casuística y utilizando en aquella oportunidad desde el inicio con exoscopios en 2D de alta definición. Todo esto ha venido, digamos, evolucionando en el tiempo y las diferentes publicaciones con la resolución de diferente patología ha venido evolucionando en el tiempo hasta llegar a la utilización de los exoscopios más modernos que constituyen ya imágenes en 3D y con una fidelidad de imagen de alta definición en 4K. Tanto para cirugías cerebrales, fíjese en las diferentes localizaciones, para diferentes tipos de patologías, glioblastomas, craneofaringiomas, meningiomas, metástasis, etcétera de patología, y también para patología de la columna vertebral. Entonces, toda esta revisión que se hizo fue para, digamos, para ir viendo en el tiempo cómo es que se está progresando en el uso de este sistema de exoscopía. En este otro trabajo, donde se hace mención al uso de la visualización exoscópica en 3D, pero con este sistema el Viton, que es uno de los tipos de exoscopio. El objetivo de este estudio fue verificar si la visualización en 3D es la mejor y si es que ofrece la misma imagen a todo el equipo quirúrgico. Estamos hablando de cirujano principal, de primero, segundo asistente y de los residentes que en ese momento se encuentran en sala de operaciones, así como el personal de enfermería, que tiene que estar al tanto de, digamos, del acto quirúrgico. En cuanto a los métodos, fueron 34 procedimientos los que se evaluaron, básicamente para verificar limitaciones intraoperatorias con el uso del exoscopio, y evaluar también las causas de cambio que hubo en el momento de la utilización del exoscopio en sala de operaciones, si es que hubiera algún inconveniente, el cambio que se hacía al uso del microscopio o a la endoscopía. Igualmente evalúan pues la calidad de la imagen, la iluminación y la magnificación sobre todo. En este trabajo ellos presentan cirugías espinales, cirugías cerebrales. Fíjense las cirugías espinales a nivel cervical, a nivel lumbar, y desde estenosis espinal, hernia de disco, metástasis, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, los diferentes procedimientos que realizan en los diferentes niveles, así como las cirugías cerebrales con la resolución de metástasis, de cavernomas, de oligodendrogliomas, etcétera, de patología, tanto intraaxial como extraaxial. En estas imágenes ellos nos están mostrando cómo es que el exoscopio lo colocan, algunos mencionan entre 50 centímetros, algunos 60 centímetros de distancia, algunos han mencionado hasta cerca de 1 metro de distancia, para permitir de que se tenga en este espacio sobre todo una libertad de la maniobrabilidad tanto del cirujano como del asistente sobre el campo quirúrgico. Fíjense ustedes, acá están realizando una cirugía espinal y cómo tanto los cirujanos, obviamente con las gafas en 3D, visualizando, esta pantalla es aún pequeña de este sistema, y cómo están visualizando y operando directamente, observando la pantalla en la imagen en 3D. Pero en esta otra imagen nos muestran cómo están haciendo una cirugía cerebral, también con la visualización en 3D. Este sistema, el Viton, ya viene incorporado con el neuronavegador, ¿no? Entonces, lo colocan a cierta distancia y les permite tener una amplitud del campo quirúrgico. Recordemos, todos utilizamos microscopios, ¿no? Y todos tenemos que tener ese contacto directo con los oculares y con la máquina, obviamente, ¿no es cierto? Y tenemos que guardar cierto grado de distancia del campo quirúrgico y tenemos que tratar de evitar de no cruzarnos con las manos, de no cruzar el instrumental, de no tener esa dificultad que a veces se nos genera en el estar pasando el bipolar, el monopolar o los aspiradores, ¿no? Entonces, esto te permite tener una amplitud y libertad de la maniobrabilidad en el campo quirúrgico y sobre todo la visualización directa de todos los integrantes del equipo quirúrgico.
En cuanto a los resultados, ellos tienen 16 cirugías craneales, 10 intraaxiales, 6 extraaxiales, 18 cirugías espinales, 6 cervicales y 12 lumbares. Fueron evaluados mediante estas encuestas, 7 neurocirujanos, 12 residentes y 12 enfermeras. Y fíjense, se evaluó el manejo del equipamiento exoscópico y la identificación anatómica. Teniendo la consideración si es que era igual o superior al uso del microscopio óptico. En un 62% coincidieron de que era igual o superior el manejo del exoscopio, y en un 80% que la identificación anatómica era igual o superior al microscopio óptico, el uso del exoscopio. También se tuvo en cuenta la iluminación y la magnificación, que era igual o superior en todos los casos. Pero acá sí hubo un inconveniente, porque el 60% opinó de que la profundidad, ¿no?, de tratar patologías profundas y pequeñas no era tan comparable con el uso del microscopio óptico, ¿no? Entonces, ellos tuvieron inconvenientes en una cirugía espinal y en 5 craneales. Hicieron el cambio al microscopio óptico o al endoscopio. Pero ¿cuáles fueron los motivos? En 4 de ellos fue la iluminación, en 1 fue la identificación adecuada del tejido que estaban tratando, y en 1 la necesidad del uso de la fluorescencia. Este sistema en específico no tiene ese sistema acoplado para la fluorescencia, ¿no? Entonces ellos concluyen que, este sistema de exoscopio, específicamente este tipo de exoscopio, es más adecuado para tratar patologías extraaxiales, y concluyen también pues que en patologías con dimensiones pequeñas, la iluminación y la magnificación en la profundidad es inferior al microscopio óptico. En este otro trabajo, yo les muestro de que el objetivo, ¿no?, este trabajo fue realizado pues también para ver la evolución del exoscopio en 3D para cirugía tumoral cerebral, y ellos lo que hacen es evaluar 2 tipos de exoscopios, ¿no?, en patología tumoral cerebral, para ver cuál era su ventaja y las limitaciones que tenían cada uno de ellos. Este sistema BONES 100, por el cual se operaron 5 cirugías, y este sistema, el Viton en 3D, por el cual se operaron 6 cirugías. Evaluaron ellos la calidad de imagen, evaluaron el manejo de los equipos, evaluaron la ergonomía y la utilidad educativa, sobre todo para los residentes, con la visualización en 3D. Esta es la relación de los 11 pacientes que presentan, mostrando las diferentes características de cada uno de ellos. Fíjense la edad, el sexo. Habíamos mencionado que el BONES 100 fueron en 5 pacientes y el Viton 3D en 6 pacientes, y nos muestran las diferentes patologías, desde metástasis, glioblastomas, meningiomas, astrocitomas anaplásicos, hemangioblastomas. Nos muestran la localización de cada una de las patologías, desde la fosa posterior, en este caso metástasis a nivel cerebeloso, parietal, frontal, parasagital. Nos muestran también los tamaños de las patologías que trataron y el volumen sobre todo. Ellos lograron prácticamente en todos una resección radical del tumor utilizando estos tipos de exoscopio. En 2 de ellos tuvieron una remoción subtotal, ¿no? La única complicación que ellos reportan fue la presencia de un hematoma epidural en 1 de ellos. En 9 de los pacientes se pudo realizar totalmente la exoscopía, ¿sí? Pero 2 de ellos requirieron el uso del microscopio óptico por la dificultad, sobre todo que tuvieron en la hemostasia. Ahora, evaluaron pues y concluyeron, tuvieron como resultado que la calidad de imagen del sistema Viton en 3D es equivalente al microscopio óptico, pero no tanto así el sistema BONES 100. Ahora, ambos sistemas, el Viton y el BONES, ambos tenían ventajas en cuanto a la accesibilidad de los instrumentos y al espacio. Recordemos lo que les mencionaba, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a operar con el microscopio óptico en esa interfase de contacto directo de la cara del cirujano con la máquina, y el espacio que nos genera desde el lente hasta el campo quirúrgico,
tenemos un espacio y en ese espacio tenemos que manipular, digamos, todo, ¿no? Entonces, cosa que no sucede pues con el uso de este equipamiento porque queda totalmente libre para la adecuada maniobrabilidad, ¿no? Entonces, ambos ofrecieron ventajas en cuanto a eso, ¿no? Ahora, tampoco encontraron diferencias en cuanto a la ergonomía y sobre todo a la utilidad educativa que ofrecían los exoscopios. Tampoco reportaron de que tengan molestias con el uso de las gafas en 3D. Ellos concluyen en este trabajo, sí es cierto, muchos no están familiarizados con el uso de exoscopios. De pronto nosotros tampoco estamos familiarizados con estos sistemas, tampoco lo estuvimos. Cuando empezamos, ya hace 2 años, comenzamos a, de manera progresiva, ir haciendo cirugías con el microscopio y en determinado tiempo del acto quirúrgico ir introduciendo el exoscopio para ir de alguna manera acostumbrándose, de alguna manera ir teniendo esa curva de aprendizaje para posteriormente ya poder desarrollar una cirugía exoscópica total. Entonces, definen pues en las conclusiones de que sí existen ventajas con el uso del microscopio, definitivamente, sobre todo la calidad de imagen. Es diferente ver una imagen en 2D a tener una imagen en 3D y operar directamente con las gafas que nos permiten tener ese grado de inmersión dentro de los tejidos. Todos en algún momento hemos ido a ver una película en 3D, por ejemplo, ¿no? Y todos tenemos esas diferentes sensaciones, esas percepciones que nos permiten prácticamente introducirnos dentro de las estructuras, ¿no? Entonces, es un poco como se ve en el acto quirúrgico también. Ahora, de alguna manera también concluyen de que esto podría, y hablo de que podría en algún momento llegar a sustituir al microscopio óptico, si es que se superan ciertas o algunas limitaciones. En este cuadro, ellos hacen un comparativo de este sistema Bond 100, del Viton 3D y del Kineo 900, mostrando las diferentes distancias de trabajo que muestra cada uno de ellos, mostrando pues el grado de amplitud del zoom y de la magnificación, ¿sí? Pero acá digamos, lo relevante es de que estos sistemas exoscópicos pues no tienen digamos, la detección en cuanto a la fluorescencia, que sí lo tiene el Kineo ya integrado, ¿no? Ahora, estos sistemas que utilizaron ellos no tienen integrado el neuronavegador, pero el Kineo 900 sí tiene ya integrado, o se puede integrar el neuronavegador para poder hacer una cirugía exoscópica y también tener la visualización directa de las estructuras que nos permite ver la neuronavegación, ¿no? Entonces, aquí nos van señalando pues las diferentes características de cada uno de ellos. En este otro trabajo que es bastante interesante también, digamos que se evalúa la experiencia que se tiene con este tipo de sistema. Este es otro tipo de exoscopio, que es el Overjet, pero que ofrece imágenes en 4K y en 3D para cirugía cerebral. El objetivo de este trabajo fue pues evaluar las fortalezas, las debilidades y sobre todo ver la curva de aprendizaje. Aquí se operaron 14 pacientes y evalúan las diferentes características, sobre todo, como les menciono, la curva de aprendizaje y en comparación con el microscopio óptico. Observen esta tabla, miren. Lo rojo es el tiempo que se utilizó en cada una de las cirugías, el exoscopio, y el azul, el tiempo que se utilizó el microscopio. En la primera cirugía, fíjense, casi el 60% del acto quirúrgico, del tiempo del acto quirúrgico se utilizó el exoscopio, y así todo lo rojo constituye el tiempo en porcentaje del acto quirúrgico que se utiliza el exoscopio. Finalmente, hay algunas cirugías, como por ejemplo la quinta y la sexta, en los cuales fue mayor el tiempo de uso del microscopio quirúrgico, y viceversa, ¿no? Pero lo que no señalan acá, habría que ver qué tipo de cirugía es, si es una patología axial, si es una patología extraaxial, si es una patología de columna, una patología cerebral, de fosa posterior. Eso es lo que habría que analizar. En cuanto a los resultados, ellos operaron 14 pacientes, no reportan complicaciones, y de este trabajo muestran de que el 72.9% del tiempo de la microcirugía se utilizó el exoscopio,
versus un 27.1% del tiempo en el que se utilizó el microscopio óptico. Ellos concluyen, ¿no?, de que este sistema ORG en 4K 3D representa una evolución útil para el uso en neurocirugía, pero también que se requiere de cierto tiempo para superar ciertas dificultades, sobre todo y principalmente los esquemas motores. Recordemos nosotros, para cuando se nos introdujo el microscopio óptico, que nos permite operar patología muy variada y con buenos resultados, ya nosotros, nuestro cerebro ya está acondicionado, ya está adiestrado, digamos, y ya tiene esa planificación, digamos, que significa el operar con el microscopio, ¿sí? Nuestra base cerebral motora, cortical, y la integración que tenemos con el cerebelo, digamos, en la regulación de los movimientos finos, en el acto quirúrgico, eso ya lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros operamos directamente con el microscopio. Pero imagínense ustedes, pues, que de pronto comencemos a utilizar otro sistema, ¿no? Entonces, es como que tendríamos que ir cambiando o variando ese esquema que ya tenemos introducido en el cerebro, ¿no? Que por cierto se logra con la curva de aprendizaje. Fíjense las imágenes que aquí nos muestran, ¿no? Nos muestran el brazo exoscópico, el cirujano frente a la pantalla, operando con los lentes, con las gafas en 3D, ¿sí? Y para la resolución, en este caso, de una patología vascular, como es un aneurisma cerebral. Aquí nos muestran el esquema de cómo esto va cambiando, digamos, el posicionamiento del equipo en sala de operaciones, ¿no? Nos señalan desde dónde es que es más conveniente en una cirugía cerebral tener el exoscopio y en dónde es que nosotros tenemos que colocar adecuadamente el sistema de multipantallas para que todos puedan tener la misma visualización. Aquí en este esquema nos muestran cómo el microscopio, digamos que tiene una visualización o nos ofrece una visión directa de la patología que nosotros estamos tratando, ¿sí? Pero cómo el exoscopio nos amplía eso, ¿no? Nos amplía digamos, el campo quirúrgico. Aquí existen trabajos en los cuales neurocirujanos experimentados nos dicen, pero yo, ¿por qué voy a tener tanta exposición en cuanto a la visualización? Si actualmente yo puedo hacer una cirugía con una craniotomía pequeña, mini-terional, para, por ejemplo, resolver un aneurisma de la circulación anterior, y tener un espacio pequeño, y con el microscopio yo logro introducirme en ese espacio pequeño. Pero fíjense que nosotros también pensábamos eso, y hemos visto de que en realidad la cirugía en 3D nos permite tener esa inmersión hacia zonas que en 2D no se pueden definitivamente visualizar. Por eso la imagen es totalmente diferente. En este otro trabajo, ¿sí? Revisan pues acerca de la plataforma intraoperatoria, ¿no? Y los avances que han habido en el uso de las plataformas exoscópicas. Sin duda, como todos utilizamos el microscopio, ha revolucionado pues la neurocirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite operar con eficacia diferentes tipos de patologías que antes eran pues muchas veces inaccesibles, ¿no? Pero nos permite operar actualmente de forma rutinaria, digamos, y con buenos resultados por la ampliación y la iluminación que nos ofrecen. Sin embargo, también hacen este hincapié, ¿no? De que existe una limitación, sobre todo la ergonomía, ¿ya? Tanto el cirujano y el asistente tienen esa interacción directa de esa conexión de la cara con la máquina, con ese lente objetivo, ¿no? Y a través de ellos, muchas veces en cirugías largas, en cirugías con pacientes sentados, cirugías de fosa posterior, uno tiene que estar movilizando, buscando las diferentes angulaciones. Eso puede condicionar algunos cierto tipo de incomodidad, sobre todo alterar la ergonomía del cirujano, ¿no? Y generar pues obviamente molestias y ciertas incomodidades en el acto quirúrgico. Ahora, se ha ido desarrollando desde hace 10 años pues esta tecnología en la cual los exoscopios se están introduciendo justamente para superar algunas de estas deficiencias.
Aquí, en este trabajo, muestran que el objetivo es revisar justamente la experiencia individual en el intento, pues, de ir proporcionando un recurso para tener diferentes opciones de imágenes. Y los métodos que utilizaron, pues, contactan acá a expertos, ¿no? A expertos con uso previo de cada una de las plataformas que existen actualmente, y se les pidió de que reportaran las experiencias que tenían con las diferentes plataformas. Aquí en esta imagen están utilizando un exoscopio que tiene ya integrado el neuronavegador. Este es el OEE, que también ofrece imágenes en 3D y 4K, y tiene integrado el navegador. Entonces, aquí los cirujanos, tanto todo el personal que está en sala de operaciones, tiene la misma visualización. Y fíjense la amplitud que se tiene, no tenemos esa interfaz que genera el microscopio, sino con libertad tenemos la amplitud del campo quirúrgico y operando, visualizando directamente la pantalla. En cuanto a los resultados, digamos que acá se evalúan estos sistemas, ¿no? Evaluaron estos 4 sistemas: el sistema Viton, el Kineo, el Overje y el Modus. También, digamos, haciendo hincapié en ciertas diferencias que tiene cada uno de estos sistemas. Nosotros sabemos de que el Viton es estructuralmente solo exoscopio. El Kineo es microscopio, es exoscopio y también es endoscopio. Es todo totalmente integrado. El Overje es solamente exoscopio y el Modus B también solamente es exoscopio. Ahora, cada uno tiene diferentes características, ¿no? Por ejemplo, este sistema Viton ya viene también con un sistema de neuronavegación y un brazo neumático que te permite la movilización con el pedal directamente para no tener, digamos, esa incomodidad de estarlo movilizando manualmente, ¿no? El Overje también tiene integrado la neuronavegación. Ahora, en cuanto a la visualización que te ofrecen estos sistemas, este sistema Viton te ofrece 3D, HD, 4K, el Kineo también te ofrece 3D, HD, 4K, el Overje también, pero el Modus se quedó en imágenes en 2D. Ahora, en cuanto a las distancias focales, ¿no?, que ofrece cada uno de ellos, bueno, todos tienen unas distancias y que te ofrecen una visualización bastante buena, digamos. En lo que sí varían, pues, es en los costos, ¿no?, en los precios. Y eso es algo que se estuvo viendo y revisando en algunos reportes. ¿Por qué, no? Porque en países, por ejemplo, en los cuales no era tan posible, digamos, tener, digamos, la posibilidad económica para poder comprar un microscopio, o en un lugar donde no se pueda de repente adquirir un microscopio, ya se puede adquirir un sistema de exoscopio que te permite tener ciertas ventajas en el acto quirúrgico. Ahora, el Viton, fíjense que sí permite hacer videoangiografía intraoperatoria con verde indocianina. El Kineo, sobre todo el Kineo 900, ya viene integrado también con el sistema de neuronavegación para poder conectarse. También permite hacer videoangiografía intraoperatoria con verde indocianina. También tiene el Kevo, que es el endoscopio. Te permite hacer todo esto, ¿no? El Modus B también ya tiene integrado la navegación y sobre todo también permite tener este sistema. Es decir, la visualización directa que el navegador te ofrece en cuanto a la tractografía. Es decir, uno puede estar operando directamente, observando la pantalla, y la imagen del neuronavegador que previamente se ha ingresado ya te ofrece la visualización de la tractografía. Entonces se superponen estas imágenes y uno comienza a operar la patología, pero ya sabe, porque visualiza directamente en colores, se visualiza estas imágenes que te da la tractografía. Entonces ya uno se limita a ir a ciertas estructuras para no dañar esas fibras que puedan ser fibras del fascículo arcuato o del fascículo córtico-espinal, etc. Y eso lo vemos acá. Ellos concluyen, pues, de que con el exoscopio se comenzará a ir más allá del microscopio en cuanto a la visualización, ¿no? Y sobre todo porque hay mejoría en la visualización y sobre todo porque hay estas desventajas ergonómicas, ¿no? Observen esta imagen. Todos hemos operado seguramente esto, ¿no? O sea, paciente sentado, esta es una cirugía de la fosa posterior, la interacción que tiene directamente el cirujano con el microscopio, ¿sí?
Y fíjense la ergonomía, ¿no? Fíjense cómo es que el cirujano, en este caso, por más que tenga los brazos apoyados para que le dé un cierto descanso, digamos, y una mejor maniobrabilidad quirúrgica, imagínense 4 o 5 horas operando en esta posición, ¿no? Con esa alteración de esos músculos efectores, de esos músculos que obviamente va a generar un cierto grado de cansancio, ¿no? Y de dolor cervical. Esta es la misma imagen de la cirugía, pero acá el cirujano está sentado, con los brazos apoyados en un sistema, y para tener un mejor control de la cirugía en la fosa posterior, y visualizando en las imágenes en 3D, tanto en la pantalla, e integrado el sistema de neuronavegación. Fíjense aquí, bueno, no ha salido muy bien porque no es muy grande la imagen, pero ya uno observa en colores cómo se encuentran aquí los tractos fibrosos que previamente han sido integrados en el navegador y van señalando la patología, y uno directamente ya sabe que tiene que ir a hacer ese borde, a tratar la patología, pero sin dañar los tractos fibrosos. En este último trabajo que les presento se evaluó pues también el ORG, ¿no? Y hacen una revisión de la literatura, muestran 18 pacientes operados por un único neurocirujano y muestran las estadísticas, complicaciones y el tiempo operatorio. Hacen una revisión bibliográfica básicamente de 18 pacientes. Fíjense la diferente patología, ¿no? Desde melanomas malignos, meningiomas, glioblastomas, meningiomas, hay toda una serie de craneofaringiomas, schwannomas vestibulares. Entonces nos muestran las diferentes localizaciones, ¿no? Frontal, parietal, occipital, fosa posterior, ángulo punto cerebeloso, nos muestran los diferentes tamaños y los diferentes abordajes de cada una de las patologías. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, a todos nos ha pasado esto, ¿no? A todos nos ha pasado de que operamos y tenemos esta interfaz con el microscopio y tenemos que buscar las diferentes angulaciones, ¿sí? Este contacto que tenemos todos, tratando de ubicar cierta angulación, o de subir o bajar la mesa, o de agarrar en ese momento el microscopio y llevarlo hacia el lugar donde tenemos que visualizar mejor, ¿no? Ahora, en estas 3 imágenes nos muestran al cirujano operando con una cirugía exoscópica, ¿no? Sentado en una posición más ergonómica, sin ninguna interfaz directa, operando con los lentes en 3D, visualizando directamente la pantalla. Entonces, en cuanto a los resultados, con este tipo de sistema no reportan ninguna complicación. Digamos que mencionan de que la visualización es comparable al microscopio óptico. También mencionan que la ergonomía definitivamente es superior y que se tiene una experiencia mejorada tanto para el cirujano como para todos los asistentes y observadores que se encuentran en sala de operaciones. Ellos concluyen pues que la exoscopía constituye una forma segura, eficaz, ergonómica, y que sobre todo permite la educación mejorada para los residentes. Tiene ciertos beneficios, pero requiere también de una curva de aprendizaje. Nosotros en el Hospital 2 de Mayo tenemos un sistema totalmente integrado, ¿no? De multipantallas, de una pantalla de visualización en 3D y de 4K, y tenemos el Kineo 900 que nos permite hacer este tipo de intervenciones también, ¿no? Entonces, en la curva de aprendizaje que hemos tenido en estos últimos 2 años, digamos, hemos ido de alguna manera haciendo cirugías ya un poco más híbridas, ¿no? Es decir, haciendo microcirugía con el microscopio, pero de pronto en cierto tiempo del acto quirúrgico comenzamos a hacer la exoscopía, ¿no? De manera de que ya hemos ido ganando digamos, esa maniobrabilidad con la visualización en 3D. Es así que comenzamos a presentar ya los primeros reportes. En este caso, reportamos el caso de una paciente de 47 años, hipertensa, con cefalea crónica, que de pronto ingresa a la emergencia con cefalea súbita intensa, parieta occipital derecha y déficit visual. Viene de otro hospital, ya con tomografía, donde se evidencia pues un sangrado occipital derecho, y resonancia magnética, donde no hace más que confirmar la presencia de un cavernoma cerebral roto. Decidimos, porque al ser una patología periférica, una patología extraxial, decidimos
operarlo con el sistema de exoscopía. Ahora, aquí yo les estoy mostrando, fíjense, aquí les estoy mostrando la imagen directa sin las gafas en 3D, y es así como lo veríamos, ¿no? Ahora, aquí nosotros visualizamos la imagen en 2D, esta es la que el microscopio graba, ¿ok? Entonces, esta es la imagen que nosotros visualizamos en la pantalla gigante, y obviamente con el uso de los anteojos, de las gafas en 3D, nos permite tener ya esa visualización que les comentaba, que nos permite hacer esa inmersión dentro de los diferentes planos, ¿no? que te ofrece la imagen en 3D. Se hace la exéresis, bueno, completa del cavernoma y las imágenes postquirúrgicas. Me he permitido tomar este video del Instituto Barrow, donde muestran una cirugía de un tumor medular, con el uso de exoscopio también, ¿no? Entonces, se muestra, fíjense, las imágenes en 4K, muestran directamente la pantalla, acortado el video un poco para ver. Y esta es la imagen en 4K que se presentan, fíjense, los cirujanos parados frente al monitor con el uso de las gafas en 3D y operando directamente, ¿no? Esta patología que constituye un tumor medular. Aquí lo tienen ustedes mostrando directamente la cirugía y, digamos, la visualización, que es una visualización bastante nítida, una visualización que realmente permite ver las estructuras con total nitidez, ¿no? Entonces, digamos que este es digamos, un equipamiento y unas plataformas que ya se vienen utilizando en diferentes partes del mundo. Nosotros presentamos ahora otro trabajo también, bueno, no lo hemos presentado aún, pero son diferentes casos. Este es el caso de una patología vascular, es una fístula de la médula, una fístula natural, perdón, dorsal, de un paciente de 58 años de edad con antecedente de alteración del control de los esfínteres, con pérdida de fuerza progresiva, lo encontramos paraparético 4/5 y con un nivel sensitivo de 5 a caudal. Observamos la malformación arteriovenosa, decidimos hacer una laminoplastía de 4/5/6 y se hace el cierre de la fístula. Esta es la imagen ya intraoperatoria, en la cual visualizamos directamente la malformación. Observamos por aquí en la dura madre cómo cómo va ingresando la arteria y finalmente se va desarrollando o se va formando esta patología serpenteante sobre la médula espinal. Se está haciendo la microcirugía y ahí nosotros corroboramos con videoangiografía intraoperatoria con fluoresceína sódica para ver la conexión directa y procedemos a la desconexión, en este caso, de la fístula. Se está cortando, y corroboramos, queda impregnado, pero ya hay una desconexión del aporte arterial, en este caso que viene de la dura. Este es otro caso de un paciente, varón de 45 años de edad, también con antecedente de cefalea crónica, que ingresa a la emergencia, pero por cefalea intensa se muestra un hematoma occipital izquierdo de poco volumen, y relacionado a la presencia también de una malformación arteriovenosa de tipo fistulosa. Yo les muestro ahí la angiografía y la angiotomografía, y quería mostrarles esto, ¿no? Es la imagen, ¿no?, que observamos si es que no tuviéramos los lentes 3D. Esta es la visualización que tenemos, ¿sí? En la interfase directa que tenemos con la pantalla en 3D, y se procede a hacer pues la cirugía. También siempre corroboramos en patología neurovascular, corroboramos con el uso de verde indocianina o con el uso de fluoresceína sódica, y procedemos pues a la desconexión, al tratamiento básicamente de la malformación arteriovenosa, en este caso, haciendo la desconexión. ¿Sí? Todo por la plataforma exoscópica, ¿no? Acá vamos a ver, teníamos 3 aportes, y esos fueron, se realizó pues una exéresis totalmente completa. En cuanto a algunas conclusiones que nosotros podemos tener hasta el momento, sabemos pues de que son pocos los casos, ¿no?, pero que este sistema de exoscopía nos proporciona realmente una excelente visualización.
Hemos visto comodidad, hemos visto ergonomía y sobre todo una maniobrabilidad del campo quirúrgico bastante favorable, ¿no? La visualización quirúrgica compartida, digamos, de este exoscopio con los lentes en 3D brinda ventajas educativas, sobre todo para nuestros residentes, para la mejor visualización del acto quirúrgico, identificación de estructuras y sobre todo ver la técnica microquirúrgica, pero creemos de que aún todavía se justifica más cantidad de casos, ¿no? Para seguir con la validación de esta experiencia que tenemos en nuestro hospital. Muchas gracias por la atención a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Hacha. Quisiera pedir a todos los participantes si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún aporte. Mientras tanto, quisiera pedirle al doctor Contreras que nos dé algún comentario al respecto de esto de la exoscopía, esta nueva técnica, esta nueva alternativa que podríamos tener para el futuro, tomando en cuenta que definitivamente depende directamente de un equipo, ¿no? De óptica, de tecnología. ¿Algún comentario, doctor Contreras, por favor? Ahora sí, doctor Chipana, buenas noches. Doctor Hacha, buenas noches. Efectivamente, como he hecho un excelente resumen, el doctor Hacha, de las experiencias que ya hay a nivel internacional, que si bien es cierto, ya las hay hace varios años, también en el extranjero son iniciales. Hay que tener en cuenta que estos equipos, digamos, están en crecimiento y en desarrollo. El equipo con el que se cuenta en el Hospital 2 de Mayo, prácticamente desde que salió al mercado a nivel internacional, recién va a cumplir 5 años. Y los otros equipos que son de exoscopía, básicamente por su costo, solamente se encuentran en algunos centros. Entonces la experiencia internacional aún es limitada, ¿no? Si bien es cierto, como mencionó el doctor Hacha, pues al parecer va a ser el futuro. Probablemente la tecnología se desarrolle mucho más y en algún momento quizás nuestros viejos microscopios ópticos, como los hemos conocido todos hasta la fecha, quizás se vayan quedando de lado y, digamos, lo que predomine sean los exoscopios, justamente por la versatilidad del equipo y las ventajas que brinda para la ergonomía del cirujano y del equipo quirúrgico, básicamente, y también digamos, todo el personal que acompaña a la cirugía, no solamente los residentes, las enfermeras, los instrumentistas, que pueden ver en primer plano, cosa que con el microscopio no siempre sucede, qué es lo que va aconteciendo en el campo quirúrgico. Y de esa manera digamos, el proceso mismo de la cirugía se da de manera más fácil, más sencilla y más armónica, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta lo que también mencionó el doctor Hacha, el entrenamiento, ¿no? Si bien es cierto, esto es una tecnología nueva, bueno, quizás en el futuro, cuando ya los equipos se formen directamente con ellos, para que eso suceda. La formación todavía se está dando en todo el mundo con la microscopía convencional, la microscopía óptica, y ese entrenamiento, ese paso hacia el exoscopio tiene que ser gradual, ¿no? En algunos reportes también, no lo mencionó el doctor Hacha, pero en algunos reportes pues, incluso hay alternativas de bajo costo para el entrenamiento, digamos, con equipos de cámara web, semejando, ¿no?, la experiencia de un equipo como el exoscopio, que pues, están disponibles, ¿no? Incluso son recursos que se han generado acá en América, básicamente en publicaciones en Argentina, de hace no mucho tiempo, tratando de, digamos, de semejar el equipo para entrenarse, ¿no? Porque en algún momento
si bien es cierto ahora de repente todavía es son limitados los equipos con los que se cuenta, cada vez más estos equipos van a ir llegando a todos los hospitales y más tarde o más temprano todos van a llegar a tener esta experiencia y hay que estar preparado, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir avanzando en este quehacer de la cirugía con esta nueva arma, que es la exoscopía básicamente, ¿no? Que tiene muchas ventajas, ya las ha enumerado el doctor Hacha. Hay algunas limitaciones todavía, ¿no? En profundidad quizás es la más remarcable, digamos, en lesiones muy pequeñas y profundas, que estoy seguro que en el futuro pues, la tecnología las va a superar, ¿no? Pero que de momento siguen constituyendo una limitante, ¿no? Creo que no hay nada más que mencionar. No sé si alguien puede hacer algún aporte más. Sí, muchas gracias, doctor. Me parece que el doctor Alberto Treyes ha levantado la manito por ahí para dar una opinión. Doctor Treyes, si nos escucha. Sí, creo que el factor más importante es el factor docente. Creo que la gran ventaja de este sistema es que podemos tener la posibilidad de educar sobre nuestra técnica quirúrgica a los más jóvenes y sin lugar a dudas, yo creo que la gran ventaja de esto es evitar el mundo de las tinieblas para los más chicos. Yo no veo ninguna otra ventaja más comparativa, pero creo que el futuro va por ahí y lo más importante es la formación de los más jóvenes. Así es, sí, coincido con el doctor. Recordemos que cuando usamos también el endoscopio estamos en una situación algo similar, ¿no? Es decir, estamos frente a una pantalla cuando nuestras manos y nuestros instrumentos están en un campo quirúrgico en el que nosotros no estamos inmersos directamente, digo, de forma lineal. Ahora, esto de alguna manera va a dar pie a que a futuro la telecirugía y otro tipo de cirugía a distancia se vaya dando en función a ópticas que no van a estar tal vez necesariamente con el cirujano. Que me decía que hace años para adaptarse a la vida, ¿no? Ellos quirúrgica directamente en las manos. Creo que es un proceso cuando tienen que tomar y adaptarse, el tomar en consideración la tecnología que positiva. No se escucha, doctor Chipana. Hola, parece que Ahora sí lo escucho. tenemos una pregunta, a ver, se interrumpió, me parece, la conexión. El doctor nos escribe, excelente presentación, doctor Hacha, quería preguntar si el Kineo tiene endoscopio incorporado, qué tamaño de óptica es, si lo han utilizado en sus cirugías. Sí, ¿Podrías aclarar sí, eso, Tino? el Kineo 900 en su versión más completa trae el Kevo, un sistema endoscópico, pero también, o sea, no es que ese sistema sea
el endoscopio neuroquirúrgico que nosotros normalmente utilizamos para las cirugías, por ejemplo, de cirugías intraventriculares o cirugías transesfenoidales. No es ese tipo específicamente de endoscopio. Este es un sistema integrado que sí nos permite, tiene una cámara con un lente que nos permite introducirnos, por ejemplo, cuando lo hemos utilizado en cirugía de aneurismas cerebrales, cuando hay veces tenemos una zona ciega, ¿ya? Donde no vemos las patitas del clip, podemos introducir el quebo y podemos visualizar directamente, ¿no? O sea, es como una cámara endoscópica larga, ¿ya? Que nos permite llegar a ciertos lugares, ¿no? Pero no es el endoscopio, digamos, que nosotros conocemos para cirugía endoscópica, ¿ya? Entonces, sí es un endoscopio que nos permite hacer un apoyo, ¿no? O nos sirve de apoyo en cirugías, ¿no? Pero no es ese endoscopio que nosotros conocemos para hacer unas cirugías, por ejemplo, como las que realizamos, ¿ya? Pero sí lo hemos utilizado en patología vascular, lo utilizamos, sobre todo lo hemos usado en aneurismas de P1, P2, lo hemos utilizado en aneurismas para visualización de tope basilar y en cirugías de aneurisma de comunicante anterior también. O sea, estamos utilizando de manera progresiva y estamos queriendo tener un poco más de casuística para poder hacer ya los reportes respectivos. El doctor Alex Crisanto nos pregunta si hay algún insumo adicional para el uso del exoscopio. No. Algo descartable, algo que... No, absolutamente no. Nada, es como un microscopio tal cual. No, solamente es el enfoque que se le da, se pone la función de exoscopía y no hay nada que uno tenga que agregarle a eso, ¿no? Solamente la conexión que se tiene del sistema, que se pone a cierta distancia, lo conectas obviamente programado para que tú puedas utilizar el pedal. El pedal es totalmente inalámbrico y tú ya directamente lo manejas para que te vaya, incluso memoriza las posiciones, ¿no? Entonces tú lo vas manejando con el pedal y la cámara va yendo directamente a las localizaciones que se han programado, ¿no? Pero no hay ningún insumo que se tenga adicional. Solamente, bueno, las gafas en 3D y la pantalla que te ofrece la visualización en 3D. No hay insumos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, Buenas yo soy el noches. doctor Torres, Javier Torres. Buenas noches, doctor, un gusto. Buenas noches. Hola. Mire, yo la verdad lo felicito y me parece excelente que comiencen, bueno, que ya estén trabajando con este sistema. Muchas gracias, Yo doctor. creo que hay usted ha mencionado que hay formas de hacer un exoscopio de muy bajo costo. Sí. Si uno revisa la literatura, por ejemplo, en Curious, que es un link que trae mucha información, se puede conseguir todo el equipamiento para un sistema no de tres dimensiones, porque eso necesita los lentes especiales, pero sí de 2 dimensiones, que no el costo trayéndose de China la cámara, el microscopio, las luces, incluso la pantalla, sale alrededor depende de los sitios donde se compre, entre 350 a 700 y tantos dólares. Y eso puede hacerse ese sistema, 1, para entrenamiento, y 2, yo pienso como mucha gente que la mejor forma de entrenarse es usar esos sistemas en la patología que es de todos los días. En el Hospital Los de Mayo yo me imagino que deben operar traumatismos encefalocraneanos mañana, tarde y noche.
Y si comienzan a usar ahí este sistema que no cuesta nada y que por supuesto uno estaría muy temeroso de que todos en toda cirugía de traumatismo usen todo ese microscopio que cuesta un horror de plata, que es el que ustedes tienen, pero sí esto que no cuesta, que cuesta menos de $1000, lo pueden usar perfectamente los residentes y van a ir adquiriendo la experiencia, la coordinación vista, mano que se necesita en esto, y a la larga van a poder usar ya en cirugías más complejas el microscopio, el exoscopio que ustedes tienen. Esa sería un poco mi sugerencia. Si ustedes buscan en Curious, pongan low cost exoscope y van a encontrar 3 o 4 artículos en los cuales les indican cómo hacerlo, muy sencillo, ¿ya? Y mandar a comprar, vamos, se trae de China la cámara, las luces y todo, y no cuesta más de eso. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la sugerencia. Sin duda, sí, cuando uno va a los diferentes congresos, a los diferentes cursos, se encuentran con que las diferentes casas, ¿no?, ya están promocionando estos sistemas de bajo costo, estos exoscopios de bajo costo, y realmente es bastante fácil, bastante intuitivo, es rápido llegar a tener una curva de aprendizaje con estos sistemas, y te ofrecen la visualización muy adecuada. Si no hubiera otra pregunta. Doctor Chipana. Se ha quedado estático, doctor Chipana. Doctor Contreras, creo que se ha desconectado el doctor Chipana. Está con problemas de conexión, me parece. Uh-huh. Creo que va a volver a entrar. Un saludo, doctor Jesús Félix, también para usted. Ahí volvió el doctor Chipana. Ahí está el doctor Chipana. Creo que ya no hay más preguntas, doctor Chipana. Sí, disculpen, no sé qué. Bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta por parte de los participantes. Alguien que quiera añadir algo, sino para dar pase al doctor Pedro o al doctor Saavedra, agradeciéndoles a todos por la participación, por su compañía virtual, con el deseo de que haya sido provechosa la discusión. Agradecer al doctor Hacha por su tiempo. Él está en Argentina en este momento, pero nos ha regalado un poco de su tiempo para compartir la experiencia de lo que se viene haciendo en el hospital. Al doctor Contreras también de igual manera por sus comentarios, a todos ustedes que han estado ahí detrás de la pantalla. Muchas gracias. Doctor Pedro Soto, doctor Saavedra, reiterarles nuestro agradecimiento de parte del hospital. Colegas, buenas noches. Muy agradecido, muy interesante. Parte del futuro es tener este tipo de trabajos presentados, de experiencias presentadas, de muchas experiencias que se sacan de ver y de hacer, fundamentalmente, en relación a que uno pueda tener nuevos y buenos equipos para poder realizar la cirugía de la mejor manera. Yo creo que hay diversos modos y maneras de hacerlo, y de eso trata. Se trata justamente de hacerse un campo dentro de lo que uno pueda manejar y tener.
mi felicitación y agradecimiento para el doctor José Luis, para Luchito Contreras, nuestro past president, y también para Marquito Chipana. Yo no me queda más que agradecerles infinitamente por la hora de prestarnos la atención y porque siempre estén reunidos para gozar de estos aprendizajes, de estos conocimientos que siempre tiene el webinar de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Al modo mío, al propio mío, al de la Junta Directiva, nuestro agradecimiento, invitándolos siempre a que nos sigan acompañando todos los martes neuroquirúrgicos. Muy buenas noches, colegas. Muchas gracias, buenas noches con todos. Buenas noches, gracias. Gracias, a todos. buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.